de la guerra, un cuento de Jafet D. Hernández del libro Cuentos de Política Criolla de Emilio Rodríguez de Morici. El ideal en nuestras cruentas luchas intestinas puede decirse que casi fue letra muerta. Se mataba, se pillaba, se incendiaba, se llevaban a cabo estupendos hechos de guerra que demostraban valor y arrojo en alto grado. Se cometían, en una palabra, todos los horrores que lleva consigo la guerra, así como todas las heroicidades sin que al final de la contienda un cambio en lo político y en lo económico viniera a tender uno como manto de felicidad y de bienestar por el cielo oscuro de nuestra república. Salvo un reducido número de personas que militaban en las filas de los partidos que se discutían el poder y que luchaban por conquistarlo con la noble ambición de un mejoramiento en todos los ramos de la administración pública, el resto solo se debatía a brazo partido, puestas sus miras en sacar provecho de su labor, si la suerte favorecía con el triunfo al bando de sus simpatías. Y así veíamos a don Fabriciano Sabelotodo, desgañitándose en manifestaciones públicas y en acaloradas sesiones con el único desinteresado propósito de conquistar con sus grandes ejecutorias una curul de senador. Así Cebuto Paniaguado, dando en las elecciones con pitos y tambores algunos puñados de pesos nacionales para resarcir sus dádivas, en triunfando los suyos con una cartera de ministro de Hacienda. Al joven Ramiro Chifladura, cuya única hoja de servicio consiste en su grande ignorancia y no menos grande ambición, y aparentando saberlo todo, idearlo todo, hacerlo todo y sajarlo todo, con tal de que al fin de la campaña se le invistiera con los arreos de una diputación. El general Raimundo Bravo se comprometía a colaborar con el éxito de la causa si se le aseguraba el Ministerio de la Guerra o una comandancia de armas. El coronel Fuego al Centro, gesticulando y hablando por los codos, ponía al servicio de la gente honrada todo el arsenal de su prestigio siempre que se le diera la jefatura de una comandancia, aunque fuera imaginaria. Este humildísimo personaje, Benito Tarragosa, modesto como ninguno, se contentaba con poca cosa, director de rentas alcohólicas de San Pedro de Macorís. Otro se metía de lleno en el asunto si se le aseguraba el nombramiento de administrador de Hacienda, quien con más ínfulas que un mariscal de los tiempos napoleónicos daba a su gente si se le prometían, bajo la palabra de honor, la gobernación de tal o cual provincia. El otro, admirador ferviente de las bocamangas y de los antorchados, se transaba por una comandancia de puerto. Y así sucesivamente, daba gusto ver a cualquier advenedizo desarrollar a plena luz meridiana la potencia de sus facultades y ambiciones, vinculadas en un prestigio de cartón y puestas en evidencia en diferentes ocasiones. Daba gusto también
y hasta cierta compasión risible observar cómo, regularmente, esos personajes iban poco a poco descendiendo de la torre de sus gigantescas ambiciones a medida que la realidad los iba poniendo sobre la línea de sus irrealizables pretensiones. Entonces era de ver con la facilidad con que el individuo tal que soñaba con una gobernación venía a conformarse con ser teniente de la Guardia Republicana. El general cual, que pensaba y ansiaba grandes cosas, resignarse a la postre con una simple inspectoría de estampillas o con ser alcaide de la cárcel, etcétera, etcétera. Ese era, con poquísimas excepciones, el proceso evolutivo de nuestro ideal en la serie de revoluciones que asolaron el país. Lo que acaso no me sea a mí posible conseguir con la pluma y que pone de manifiesto la verdad de lo que vengo relatando, lo dirá al lector con grandiosa elocuencia el diálogo que se desarrolla al final de este cuento. Eran los días subsiguientes al 26 de abril de 1902. Después de grandes preparativos y no menos grandes afanes, logró la revolución reunir un buen contingente de tropa para enviarla a la capital, único baluarte que quedaba del gobierno del presidente Jiménez. Para poder reunir este contingente de tropas, tuvieron los jefes del movimiento que echar mano de toda clase de gente, individuos aspirantes a altos y mantecosos empleos, muchos de los cuales no iban a exponer su vida al capricho de una bala, sino solo a formar número y a ejercer presión moral en el ánimo de la tropa. Y pobres infelices que, aparte de la insignificante diaria ración, se conformaban al fin de la inútil y desastrosa lucha con una muda y una frazada como premio a su cooperación en el triunfo, cuando no tenían que irse para sus respectivas casas limpios de polvo y paja, sin volverle a ver la cara a los jefes del movimiento. Infelices, repito, que cual manada de ovejas eran llevados al sacrificio, sin importarles un ardid las causas y concausas que motivaban las revoluciones, ni tratar mucho menos de averiguarlas. Con las peripecias propias de esa clase de jornadas, habían llegado las tropas a las cercanías de la capital. Mientras acampaban en un lugar que no recuerdo, se suscitó entre dos de los revolucionarios el siguiente diálogo. En cuantico lleguemos a la capital, le voy a pedir al viejo un pay de zapato. ¿Qué es lo que estás diciendo? Adiós, eso que oíste. Que en cuantico lleguemos a la capital, le voy a pedir un pay de zapato al viejo. El otro, de seguro sospechando algo y que parecía menos carne de cañón, le pregunta: ¿a qué viejo? ¿A cuál va a ser? ¡Ay, viejo Jiménez! Pero si es a ese a quien vamos a tumbar. ¿Cómo? ¿Ese viejo es que vamos a tumbar? Pues se fuñó a Jiménez.